Ya se viene Halloween. Y admito, yo no celebro Halloween, sí celebro de muertos, pero estoy consciente de que esta temporada es muy ad hoc para hablar del terror. Y sí, a mí me encanta hablar de terror, demándenme. Voy a usar todo el mes del terror para hablar de todos los temas que yo quiera al respecto. Y bueno, sí, Coco no fue de terror, ya lo sé, pero de todas formas voy a usar la oportunidad. Y hoy les estaré haciendo un top de mis películas favoritas de terror, de diferentes tipos y géneros del terror, pero las que cuando yo pienso en joyas del cine de arte son las que llegan a mi mente de inmediato. Hoy lo vamos a mantener bastante simple. De estas películas yo les voy a advertir las que van a tener que ver en el baño porque se van a zurrar en cuanto las empiecen a ver, desde el minuto 1. Así que empezamos. Mi nombre es Azar Tase y es un gusto verte aquí un día más en mi canal a través de la cuarta pared. Comenzamos. Mi lista está aquí. Esto no va a ser un top 10 porque no se me ocurrieron 10 películas que yo tenga en un pedestal, pero se me ocurrieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 películas. Entonces, sí, este es un top 8 de las películas que yo más recomiendo del terror. No significa que sean las únicas, no significa que no hayan otras joyas del cine de arte en el terror. Ahora, pues está bien. Pero es mi selección personal de joyas del cine. Y para no hacer la emoción, empecemos. Y en realidad no es un ranking o un top, todas están más o menos al mismo nivel, pero pues bueno, número 1, número 8, número 9, o sea, la película se llama número 9, no es que sea el top número 9, pero se llama número 9. Esta película es la menos convencional de todo el top, porque es la única que es animada, pero de verdad, es que daba muchísimo miedo y esa véanla en el baño, si no la han visto, y también si tienen un terror especial por los muñecos, las máquinas, tipo terror ciencia ficción, vean en el baño, porque hay unas escenas que de verdad les van a sacar unas zurradas cañonas. Esta película trata de un científico que es bastante talentoso y crea básicamente una máquina que se rige por inteligencia artificial y es bastante capaz de todo. Pero esta máquina se sale de control, generando la destrucción de la humanidad. El científico crea unos muñecos de trapo para almacenar su alma y de esta manera poder tener una posibilidad de vencer a estas máquinas. El protagonista es el muñeco número 9, por eso la película se llama número 9, y comete un gran error. Despierta a esta máquina mortal, invencible, super creepy, que hace unos secuaces de los diseños más descabellados del terror animado. Bueno, o sea, tal vez esté exagerando un poquito, pero a mí me daba mucho miedo esta película cuando estaba pequeña y cuando la volví a ver de adulta me siguió dando mucho miedo. Esta fue una película producida por el mismísimo Tim Burton. Él no la dirigió, no la escribió, pero la produjo y la verdad es que sí, joya del cine de arte, se las recomiendo mucho. Y específicamente la escena de la muñeca con los ojos brillantes, de verdad, que les va a sacar unas zurradas, véanla en el baño, por el amor de Dios, está muy buena. Y ahora vamos al siguiente. Tenemos a The Dark and the Wicked. The Dark and the Wicked es la historia de unos hermanos que se mudan a la granja de sus padres para cuidar de su padre que está en coma y de su madre que está en un estado mental un poco mal. Sin embargo, ellos desconocen que en la granja hay una entidad, no se aclara si es un demonio, si es una especie de presencia, un alien o lo que sea. Solamente se sabe que es una entidad que genera locura en la gente que está ahí y les saca lo peor de ellos, llevándolos a la muerte y específicamente al suicidio. Esta película nos mete en un ambiente extremadamente pesado y oscuro que se siente opresivo desde el primer minuto. Y es que a pesar de que estés en una locación amplia, un escenario amplio, no estás encerrado en 4 paredes como en otras películas de terror que se basan básicamente en eso, en la sensación de encierro, estás solo. Básicamente estos dos hermanos están aislados en una granja con muy poco contacto con el mundo exterior y la entidad juega con ellos, juega con su soledad, juega con su dolor y con sus debilidades. Entonces, de verdad, yo esa película cuando la vi, debí haberla visto en el baño porque de verdad, desde el minuto 1 te mete en un ambiente opresivo bastante feo y nunca te muestran este monstruo, te muestran su presencia, te hacen sentir que está ahí, que te está observando, pero jamás aparece en la pantalla. Y de verdad que ahorita les estoy contando y me están dando como escalofríos. Estoy viendo de que alrededor a ver si no hay algo que me está observando porque sí da mucha cosa.
Y fue un error hacer este top de noche en las altas horas de noche. No les voy a decir qué hora porque no me voy a delatar, que grabo muy tarde. Pero sí, hasta me está dando escalofríos. Nada más que una cosita, un detalle que a mí no me gustó. No les voy a dar spoilers. Esta lista está completamente libre de spoilers de cualquier tipo. Pero sí les voy a decir que a mí no me gustó mucho el final. No les voy a decir por qué, pero no me gustó tanto. La construcción de la tensión está muy bien hecha, pero la manera en que termina al final, o sea, esta tensión, la manera en que desemboca, no me pareció tan satisfactoria. Nada más que ahí vas a tener tú que opinar. Vela, me dices qué opinas, debatimos, nos echamos un tiro. Tú dime qué te pareció a ti esta película, que yo sí la recomiendo. La siguiente película es la primera y única que es latinoamericana. Se convirtió en una de mis películas favoritas de terror de toda la vida, tanto por la construcción de los personajes y del ambiente, como la historia que se sale de lo común de las posesiones demoníacas. Estoy hablando de Cuando la maldad acecha. Es una película argentina, bastante reciente, me parece que del año 2023, si no me equivoco. Si me equivoco lo voy a estar corrigiendo aquí en la edición. La historia comienza con dos hermanos que descubren que en su pueblo hay un embichado. Esto embichado en realidad significa que es una persona que está poseída, no de la manera tradicional, con una fuerza demoníaca pues peligrosa, que si se libera básicamente puede generar muchísimo caos en el pueblo. Es más, sin liberarse genera caos. Hay reglas específicas para lidiar con estos embichados. Número 1, no lastimarlos. Número 2, no matarlos. Número 3, mantener a lo más que se pueda las luces eléctricas apagadas completamente, no llamar al mal por su nombre y algunas otras reglas que mencionan en la película. No estamos hablando de una posesión tipo Hollywood, ya saben, la persona atada en la cama, gritando en diferentes idiomas que nadie más habla o algo por el estilo. Estamos hablando de una presencia que se mete en un cuerpo, completamente lo domina y vuelve locas a la gente que la rodean. Básicamente, si tú tienes contacto con un embichado, te tienes que deshacer de tu ropa, te tienes que deshacer de todo lo que haya hecho contacto con esa cosa, porque te puede llevar a la locura a ti y a las personas que te rodean. Es una película que yo calificaría como cautivadora, y la estructura de la misma película va generando una tensión que se siente en el ambiente. Al principio no sabes qué está pasando porque las explicaciones no son inmediatas. Entonces, cuando llega toda la explicación, cuando te dicen qué está pasando, te das cuenta de la magnitud del problema en el que están metidos los personajes. Es una obra maestra. Los argentinos ahí sí que están despuntando el terror, porque ¿quién no ha visto la de Alien Romulus? Y yo tengo muchas ganas de hablar de esa película de Alien Romulus porque está buenísima y fue dirigida por un argentino también, Fede Álvarez. Además de que hay muchos cortometrajes argentinos y otras películas que en realidad son bastante buenas, yo le veo un futuro prometedor a Argentina en la cinematografía, no mucho en la política. Todos somos arrepentidos de Milei. No es que yo hubiera votado por Milei si hubiera estado en mis manos, pero definitivamente, aunque yo no hubiera votado, yo sería arrepentida de Milei. Y ese también vean en el baño. La verdad es que van a ver solamente como 2 películas que no van a tener que ver en el baño porque mi top está muy bueno, la verdad. Tal vez el horror cósmico no esté tan aterrador, no sea tan horrorífico, pero también está muy bueno. Yo soy fan número 1 del horror cósmico, muy fan de H.P. Lovecraft, de los libros. Yo sé que este canal no es de libros, pero de verdad que me he estado resistiendo a la tentación de hablar de los libros de H.P. Lovecraft, que son una maravilla. Pero pasemos a la siguiente película, Jeepers Creepers. Jeepers Creepers es una película de persecución. Se trata de 2 hermanos que van en un viaje de carretera para visitar a sus padres y en el camino se encuentran a un loquito que va en un camión agrediendo a quien se encuentre, básicamente. Pero de repente, cuando van pasando junto a una iglesia abandonada, ven que él está tirando lo que parece cadáveres por un ducto. En ese momento su vida se vuelve un infierno porque ese asesino los empieza a perseguir por todos lados incansablemente. Ellos no saben cómo siempre los ubica, cómo siempre sabe dónde están completamente paranoicos, pero no los deja de perseguir. La localización es una carretera en Estados Unidos, una carretera bastante larga que ya tenía, de acuerdo a Lore, cierta historia de desapariciones. Esta película genera un ambiente similar a The Dark and the Wicked,
Estás en un lugar completamente abierto, no estás encerrado en 4 paredes, tienes la posibilidad de moverte porque tienen siempre un vehículo disponible en esa película. Sin embargo, te sientes de todas formas encerrado, atrapado, siempre te ubica ese asesino, o en el caso de Dark and the Wicked, esa presencia demoníaca. Entonces no hay escapatoria. Es una película bastante bien hecha, los personajes están bien construidos, el ambiente se siente opresivo también, tal vez no tanto como The Dark and the Wicked. Esta yo no la clasificaría como película que tienes que ver en el baño, pero definitivamente sí la tienen que ver para pasar el rato. También la segunda parte de Jeepers Creepers está bastante bien. Es de unos estudiantes que también están en la carretera, están encerrados en su autobús y están siendo cazados por ese mismo asesino. La segunda parte no está en mi top, pero también es bastante buena por si la quieren ver. Ya de ahí yo no acepto la existencia de más de 2 películas de Jeepers Creepers. No, a partir de la tercera se vuelve horrible la saga, entonces yo nada más recomiendo la primera y la segunda y ya. De ahí hagan como que no existe, como que nunca pasó la tercera película, por favor, es muy mala. Juzguen ustedes. Y dato curioso acerca de Jeepers Creepers, el actor que caracterizó al asesino no se quitó el disfraz ni habló en toda la producción para causar aún más tensión dentro del mismo elenco. Se dice que los personajes principales, los hermanos, estaban aterrados no solamente porque tenían que actuar aterrados, sino porque no conocían la identidad de la persona que estaba interpretando al antagonista. Entonces se volvieron actuaciones bastante viscerales y muy buenas. Ahora pasaremos a la siguiente recomendación, que es la única que no es solamente de terror, sino también de suspenso y misterio. Se llama Tesis. Es una película española bastante buena. Yo la vi literalmente en mis tiempos de preparatoria. La veía como 3 veces al día sin jugar. Así de obsesiva soy, que conste. Me encantó esa película desde que la vi por primera vez. Ya tiene sus años, la verdad es que no sé exactamente de qué año es, pero sí es como de los 90s más o menos. Trata de Ángela, una estudiante de licenciatura que tiene la atención de principio a fin. A pesar de que tú puedas pensar que sabes quién es el asesino, que sabes quién estuvo involucrado, en realidad al final te termina sorprendiendo. Además, la película toca un tema bastante incómoda. Siguiente película, Hereditary. A ver, todos los que les gusta el terror me van a dar la razón en esto, en decir que esta es la joya del cine de arte en su género y tipo de terror. Ari Aster es un gran director. No solamente lo demostró con Hereditary, también lo demostró con Midsommar. A él le gusta muchísimo el tema de los cultos. Hereditary cuenta la historia de la familia Graham, que comienza a desmoronarse tras la muerte de la secretamente dominante y enigmática abuela. La madre de Annie, una artista que crea miniaturas macabras, empieza a descubrir un legado aterrador y hereditario que se desata tras la pérdida. Lo que al principio parecen ser manifestaciones de un profundo dolor, pronto se transforman en algo más siniestro y palpable, llevando a la familia a una espiral de terror psicológico y sobrenatural mientras intentan escapar del sombrío destino que parece perseguirlos. Yo publiqué recientemente en TikTok esta película como una de mis recomendaciones del mes del terror, y alguien me puso un comentario que me llamó bastante la atención. El comentario dice: en mi opinión me gustó cómo se desarrolla, pero le faltó más terror. Y esto me llamó la atención por una cosa. Hereditary como tal no es una película que se caracterice por los jumpscares o los screamers. El terror que construye se basa en estar encerrado, en no poder seguir tu camino por tus decisiones, sino que ya está trazado por alguien más. De hecho, en una parte que se me hace bastante brillante de la misma película, usan una comparación de un mito griego para decir exactamente lo que está pasando con los personajes. El saber que no tienes escapatoria, que no importa lo mucho que lo intentes, no importa a quién le pidas ayuda, no importa en quién pienses que está de tu lado, en realidad todo está trazado y al final termina como debe de terminar, como alguien más lo predijo, no como tú quisiste, no como tú lo tenías pensado, sino como alguien más ya lo tenía pensado por ti. Entonces yo no considero que le falte terror. Tiene su par de screamers, tiene su par de jumpscares, pero la verdad es que son los justos para mantener la atención que el director quería mantener. Yo sí la considero una película completa en ese aspecto,
La considero muy buena y de verdad a mí me gustó más que Midsommar, en mi opinión. Yo sé que Midsommar es una construcción un poco diferente, no es tanto como destino, como lo quiere manejar. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Mi esposo se levantó y se fue al baño y me pegó un susto. O sea, no juegué. Yo estaba pensando de que ya vienen por mí. Pero bueno, falsa alarma. Estoy bien. Aquí sigo viva. Por ahora. Pero bueno, sigamos. ¿En qué estaba? No juegues. Es que de verdad me dio un sustazo hasta que vi que abrieron la puerta del baño y vi que era mi esposo. Pero bueno. Ya, ahora sí, me voy a callar. No, más bien voy a continuar. Yo siento que tiene los sustos justos para mantener la tensión que se busca, para llegar al objetivo que se tiene. Y yo la considero una película bastante completa así como está. Tiene un lenguaje cinematográfico fenomenal. Es de las mejores películas de terror comercial que yo he visto que hacen uso del lenguaje cinematográfico de una manera magistral. Continuemos con nuestro top, que no es top. Siguiente película, The Thing. Y ya empezamos en el terreno del horror cósmico. No me quise poner muy nerd y solo agregué 2 películas de horror cósmico, pero que en realidad son las que yo considero la cúspide del horror cósmico comercial, al menos del lado de Estados Unidos, producidas por Hollywood, o bueno, de este lado del mundo, porque yo sé que todavía hay otras películas bastante buenas del otro lado del mundo que en su momento les daré su top. En su momento haré un top también de películas asiáticas, que esta vez no quise poner ninguna porque todas son muy buenas, y sí también tengo unas dentro de, digamos, las que yo considero joyas de cine de arte. Por ejemplo, está La Medium, está Incantation, está The Grudge, películas que yo considero muy buenas y con conceptos bastante diferentes del terror, de fantasmas, de los demonios, de las posesiones. Especialmente Incantation y The Medium se me hacen muy interesantes por el nuevo concepto de posesión que presentan. Ahora sí, ya llegando a las últimas 2 posiciones, está primero The Thing de John Carpenter de 1982. Hay 2 películas de The Thing, una del 2011, otra de 1982. Yo ahorita estoy recomendando la de 1982 porque aparte que es la original, la historia es muy parecida a la de 2011, a pesar de que la de 2011 es una precuela, que sí hace bastantes referencias a la original. De todas formas, yo considero que la primera que salió fue en 1956, me parece, se llamaba Who Goes There, pero digamos de los tiempos recientes, esta de 1982 es la mejor. The Thing trata de un grupo de hombres cuyo destino por casualidad se cruza con el de un perro que llega al campamento de manera misteriosa, perseguida por un hombre que intenta matarlo. Obviamente esto los intriga, salvan al perro, pero ellos no saben que el perro no es un perro, en realidad es una criatura, alien, extraterrestre, monstruo, que es capaz de tomar la forma de cualquier ser vivo animal. Bueno, nunca aclaran si también se puede convertir en una planta, pero pues animales. No me imagino la cosa transformándose en una planta, pero bueno. Básicamente, si él está en contacto con cualquier persona o animal, se puede transformar en esa cosa. Este es el padre del Among Us. Esta película basada en un libro de 1926, me parece. Es un libro bastante anterior, pero que de verdad es el antecedente del Among Us. Nadie sabe si la cosa ya se transformó en uno de ellos. Ellos tienen que descubrir o al menos estar alerta para ver quién está infectado, quién ya no es quien aparenta. Entonces básicamente se genera una tensión desde el principio porque tus amigos con los que has estado en la Antártida por meses ahora ya no son confiables. Nadie sabe quién es quién, y como la cosa también puede obtener los rasgos de personalidad y las memorias de la gente a la que imita, entonces no hay manera de comprobar si tú eres la cosa o no. Los efectos visuales de la película de 1982 son muy buenos. Se trata de John Carpenter, el creador de Halloween. A mí en lo personal no me gusta mucho Halloween, pero La Cosa es una película fenomenal. Y de hecho Halloween es posterior y fue mucho más popular que The Thing, pero yo considero que The Thing se merecía ese lugar en el podio de los clásicos del terror, de la ciencia ficción. A mí me gusta muchísimo la ciencia ficción. Imagínate que tú estás junto a tu papá o tu mamá o tu amigo o incluso junto a tu gato y no sabes si te va a comer en ese momento. De seguro tu gato algún día sí te podría comer, aunque no sea la cosa. Hazle caso a Dewey.
Cuando te diga se la comieron los gatos, efectivamente se la comieron los gatos. No hay lugar a duda. ¿Cómo sucedió? Se la comieron los gatos. Dewey, estás confundido. Pregunté por la tía Helen. Se la comieron los gatos. Oye, pon a mamá o a papá al teléfono. ¿Hola? Papá, ¿qué le pasó a tía Helen? ¿Te la comieron los gatos? Espera, tú sabe mejor lo que pasó. Es el antecedente, el antecesor de Among Us. Deberían darle el premio Among Us a John Carpenter. Bueno, al autor de Who Goes There en realidad, pero ustedes entienden. Y ahora sí, último y primer lugar en este top ficticio, porque no es un top, porque todas están más o menos en el mismo nivel. La película de horror cósmico más chida que yo he visto hasta ahorita, The Void. Y también tengo lugar para equivocación, porque hay otras películas que también se merecen un lugar en este top, pero la verdad es que yo creo que The Void se merece ese lugar en el podio de películas Lovecraftianas, de películas de horror cósmico, de películas de terror. De verdad tienen que verla si les gustan los temas de los cultos, la ciencia ficción, los aliens, las criaturas del universo. Si les interesan todos esos temas, esta película les va a encantar. The Void es un thriller de terror sobrenatural y body horror que rinde homenaje al cine de los años 80. La trama sigue a un policía y a un puñado de personas que se encuentran atrapadas en un hospital rural poco estafeado, rodeados por una secta silenciosa y encapuchada en el exterior. Pronto descubren que una presencia amorfa y mutante dentro del hospital es una amenaza aún mayor. En una batalla por la supervivencia contra horrores tanto internos como externos, donde la realidad se distorsiona y la locura acecha. Los efectos visuales de esta película me recuerdan muchísimo también a los de Thing, porque no se hace un uso excesivo del CGI, más bien se hace uso de efectos prácticos que le dan muchísima más credibilidad y presencia a las criaturas que aparecen en la película. Juega mucho con la mente de los personajes porque justamente como es horror cósmico, hacen uso de este concepto de locura que genera el conocimiento o la presencia de otros seres inexplicables. Además se presentan diferentes dimensiones, los personajes están bien construidos, a pesar de que no hay mucha historia detrás de todos ellos. En general los protagonistas están muy bien definidos y se usa su propia historia personal para darle más definición a este horror cósmico. Y si a ti te gustan los temas de horror cósmico, de ciencia ficción, también te va a gustar muchísimo esta. The Thing tampoco diría que es la más aterradora. De hecho, de este mismo top, como ya les mencioné, cuando la maldad acecha, The Dark and the Wicked, número 9, son películas que yo sí vería en el baño, como les había dicho, pero en este caso, esta no es una de ellas, porque el horror cósmico no es ese que te saca sustos inmediatos como el horror slasher, los jumpscares, los screamers, todos estos elementos del terror comercial, sino que más bien construyen un ambiente en el que te hace dudar de tu propia existencia y de tu lugar en el mundo. De hecho, por eso el horror cósmico no es para todos, sinceramente, porque no todos buscan ese tipo de terror, sobre todo cuando tienes una vida estresante, una vida ya bastante complicada, no quieres pensar en la insignificancia que tienes en el universo. Entonces por eso también les hice un top variadito aquí, de que campechanito con un poco de todo, unas películas que puedes ver muy chill en tu casa con tu novio, con tu amigo, con tu perro, con tu gato, sin problema, sin pensar mucho, pero también otras películas que te plantean, si bien no conceptos súper complejos de que tengo el cerebro muy grande, sí te hacen reflexionar respecto de otros aspectos del terror. De hecho, justamente por eso les platiqué este comentario que me dejaron en la película de Hereditary, porque yo siento que muchas veces pensamos que el terror tiene que sacar sustos inmediatos, como de que adrenalina instantánea, pero no tiene que ser así. Por eso les traigo varias opciones. Esta fue la última de mi top falso de películas de terror, variaditas, chopeaditas, campechanas. Y pues tenemos desde el misterio suspenso más criminalístico como Tesis, hasta el terror más existencial como The Void. Yo pienso que son opciones bastante buenas. Obviamente hay otras películas que también valen muchísimo la pena. Por ejemplo, tenemos The Babadook, que habla de temas más psicológicos del duelo. También tenemos Insidious. De hecho, yo podría hacer aquí una lista de 30 películas de puras menciones honoríficas, como por ejemplo El Ritual, que es bastante reciente y está en Netflix. Bueno, con reciente me refiero a unos 3 años. O la misma Weapons, que es de este año y también me gustó mucho por la estructura que maneja, que se me hace una estructura bastante peculiar para el terror. También tenemos De Noche con el Diablo. Entonces ahí van de coladas un par de
de recomendaciones más que te hago por si te interesan ese tipo de títulos o por si ya viste todas las que ya te recomendé, aunque te aseguro que no has visto Tesis, porque no es muy conocida, pero es buenísima. A mí me la recomendó mi papá. Cuando él la puso yo no tenía muchas ganas de verla, la verdad dije, ay no, una película de seguro va a ser de que española de la guerra civil o algo por el estilo. Yo tenía como que 15 años, no menos, como 14, 13 años, pero bastante buena en realidad. No es que yo le huya a los temas sociales, no para nada, pero pues estaba más chiquita, estaba más chava, aquí somos chavos. Pero bueno, creo que este mes ya no me va a alcanzar para hacer 4 videos como se los había prometido, pero no los quería dejar solamente en 2, por eso sí publiqué este último y admito que pues no estuvo guionizado porque quería que fuera también más tipo natural, reacción al respecto de la película, para decirles mis gustos del terror. Y pues sí, como ya les dije, yo voy a aprovechar cualquier situación y cualquier oportunidad para hablar del terror. Demándenme, a mí me gusta mucho, es mi género favorito. En literatura, en películas, cortometrajes. De hecho, si no han visto mi TikTok, dense una vuelta porque no solamente estoy recomendando películas, también estoy recomendando videojuegos, joyas del cine, joyas de la producción de videojuegos, de arte. Por ejemplo, tenemos Silent Hill, tenemos Amnesia, tenemos Soma, que a mí me encanta Soma, Bloodborne, que es mi juego favorito en todo este mundo, pero bueno, dense una vuelta por mi TikTok. También voy a estar haciendo próximamente una serie de recomendaciones de cortometrajes de terror que se pueden encontrar en YouTube. Porque sí, en YouTube hay unas joyitas, de verdad, que yo me estuve dando un chapuzón y unas joyitas de los cortometrajes de terror que tienen que ver. Y es de gratis porque es YouTube. Entonces sí, dense una vuelta también por mi TikTok. Dense una vuelta por mi Instagram, les voy a dejar mis redes sociales aquí. Si no te has suscrito, no dudes en suscribirte porque te voy a estar trayendo más contenido de calidad a este canal, como siempre. Yo aquí manejo pura calidad. También comenta cuáles son tus películas favoritas, cuáles viste, cuáles te gustaron, cuáles no te gustaron, si coincides o no coincides en mis puntos de vista. Ahora sí que aquí estamos para escuchar a todos. Igual si tienes un tema del que te gustaría que hable, déjamelo aquí en la caja de los comentarios. No olvides decirme cuál es tu género de horror favorito. Como ya les mencioné, mi género de horror favorito es el horror cósmico. A mí me encanta el horror cósmico en todo. Entonces, tú dime cuál es el tuyo. Igual no te gusta nada de lo que yo recomendé, recomiéndanos algo tú. Y pues eso fue todo de mi parte. No olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte, porque eso me ayudaría muchísimo a crecer esta comunidad, que ya somos 42 personas, pequeñita, pero ahí vamos, avanzando poquito a poquito. Muchas gracias por tu atención. Mi nombre es AcerTC y fue un gusto verte un día más aquí en mi canal a través de la cuarta pared.